Buenas tardes, mi nombre es Andrea León Carranza. Por parte de Biociencia, nuevamente ahora voy a dar el taller referente al tema de las plantas y sus polinizadores. Para comenzar, vamos a definir qué es la polinización. Cuando hablamos de polinización, nos vamos a referir a un proceso donde se va a transportar el polen de una flor a otra para que éstas se reproduzcan. Como se puede ver en la imagen, la parte que tiene el polen son los estambres y estos con ayuda pueden llegar a otra parte de la flor diferente. En este caso, la parte del medio sería la parte femenina y los estambres la parte masculina. Y es así como las plantas se reproducen. Para que se lleve a cabo la polinización, pues puede ser de manera abiótica, que no hay una interacción por parte de otro animal o alguien más, sino simplemente por el aire o porque se caigan algunas partes de su semilla, bueno, de su polen, ajá, más que nada como por el viento. Cuando hay un intermediario, alguien que va a estar interviniendo, en este caso son polinizadores, que son los animales que van a ayudar a transportar este polen. Los polinizadores pues van a ser variados. Pueden ser muchos tipos de insectos, no solamente los que les muestro aquí, pero aquí hay algunos ejemplos. Los más conocidos son las abejas. Después vienen las hormigas, mariposas, escarabajos, los colibríes y también murciélagos. Todos ellos ayudan a las plantas para que puedan existir gran variedad, ya que éstas no se pueden mover. Los polinizadores van a ser muy importantes porque más del 80% de las plantas terrestres necesitan de su ayuda para reproducirse. Se llama polinizadores a los animales que llevan el polen de una flor a otra, lo que permite que las plantas se reproduzcan y por lo tanto que haya producción de frutos y semillas. Uno de los polinizadores más conocidos son las abejas, quienes además de ayudar a que florezca la agricultura, producen miel. Muy cerca de ellas en importancia están los coleópteros o escarabajos, quienes llenan sus cuerpos de polen mientras recorren una flor. Las mariposas y polillas ayudan a esparcir el polen con sus patas, mientras que los colibríes lo llevan en su plumaje. Unos polinizadores esenciales para la producción de frutos como mangos, plátanos y guayabas son los murciélagos frugívoros, quienes, por cierto, también ayudan a reforestar las selvas. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo los polinizadores van interviniendo y se puede ver el movimiento, cómo van alimentándose a su vez de las plantas con el néctar y a la vez van haciendo que se reproduzcan entre ellas. Se llama Ok. polinizadores. Ahora, parte importante que ocurre en la polinización es que la flor tenga atributos o características llamativas. En este caso, los colores son la principal atracción que debe existir para el polinizador. Tienen que ser vistosas. Se han hecho algunos pequeños estudios donde se dice que las flores, ciertas flores que tienen un color particular van a llamar solamente a esos polinizadores. Los, estos colores pues son hechos por los pigmentos mismos de la flor. Aquí, por ejemplo, esta abeja que ya se encuentra dentro de la flor está visitando a esta flor moradita y suelen utilizarla como abrigo, además de obtener alimento de ellas a través del néctar. Se dice que pueden haber pigmentos como cafés, naranjas, que pueden llamar a las mariposas, o pueden haber colores rosas que pueden llamar más a ciertos polinizadores diferentes, a aves.
Esto aún no está tan fundamentado porque a veces no se tiene ciencia cierta qué colores pueden mirar los insectos, pero sí se ha visto que tienden a ir solamente a ciertas flores. Entonces, dependiendo qué flores hay alrededor o qué flores nosotros incluso podamos tener en casa, son los polinizadores que pueden llegar a visitarnos. A veces esos polinizadores no van a ser tan atractivos como mariposas o como las abejas, sino que van a ser mosquitos o moscas. Y eso no significa que no sean importantes. Un tipo también importante aquí que encontré es que los insectos, pues como no miran como nosotros, tienden a ver el pigmento del polen con eh, una vista diferente. Entonces, aquí se hizo como un experimento donde se empezó a utilizar luz ultravioleta para ver en qué lugares se absorbía como más luz, para ver cómo lo perciben algunos insectos y así ubicar dónde estaba el néctar. Porque, por ejemplo, en la imagen nosotros miramos la flor, esta flor de color amarillo. Pero para los insectos, si se pone ahora con una luz ultravioleta, la flor se ve totalmente diferente y lo que se encuentra en el centro, que es lo más llamativo, como esa mancha amarillita, que no es fácil percibirla a nuestros ojos, es el atrayente para los polinizadores porque ese es el néctar. Ya cambiando, pues se ve obviamente que eso es lo que va a atraer y dónde se van a ubicar, ignorando por completo los estambres, que son estos que están saliendo. El polinizador se va a enfocar en ir hacia el centro y colectar ese néctar. En el proceso va a pegarse un poco de polen a su cuerpo y pues va a ayudar a que se reproduzca otra planta. Pero su objetivo principal pues va a ser el néctar. Entonces esta es como una adaptación que ha tenido la planta o algunas plantas para llamar la atención. Ahora no solo hablamos de colores que llamen a los polinizadores, sino también dónde ubican su néctar para para que los polinizadores aterricen en ese lugar. Y se puede ver que no es algo que nosotros como seres humanos vayamos a percibir fácilmente. Para nosotros sigue siendo una flor amarilla, pero los insectos lo van a ver muy distinto a lo que es. Aquí también hay que mencionar que las flores también adaptan no solo su color para que los polinizadores, ciertos polinizadores las ayuden, sino que también van a adaptar su forma. Esto se ha comprobado en algunos animales, principalmente en aves y en este caso los murciélagos, porque la flor empieza a tomar una forma única para que solamente un tipo de polinizador sea el capaz de ayudarle a transportar el polen de un lado a otro lado, o sea, para que solamente pueda alimentarse, por así decirlo, de ella. Y aquí hay un ejemplo muy bonito que encontré en un video, que es la misteriosa flor y el increíble murciélago. Sí, de 6 días. Tiempo escaso para todas las tareas esenciales que debe realizar. Dispersar el polen y fundir sus genes. Debe darse prisa en encontrar su polinizador. Y para ello emite un olor fuertemente rancio. Aroma irresistible para una criatura de cuya existencia no se ha tenido conocimiento hasta hace muy poco. Aquí la ven, debutando en televisión. El murciélago languirostro de labio largo. Un depósito de delicioso néctar se acumula al fondo de cada una de estas flores de cuello largo. Pero, ¿cómo llegan hasta él? La necesidad
es la madre de la evolución. Este murciélago de escasos 6,5 centímetros posee una lengua de casi 9. En proporción con el tamaño de su cuerpo, tiene la lengua más larga de todos los mamíferos. Trasladada a los humanos, sería como tener una lengua de 3 metros. El murciélago sacia su sed de energético néctar. La flor consigue aquí un mensajero para su polen. Cuando el murciélago introduce la cabeza en el cuello de la flor, se le impregna de polen. Al llegar a la siguiente flor, se completa la transición. Es el único polinizador de esta planta. Sin él, la flor sencillamente dejaría de existir. Y bueno, en el video, como se pudo ver, el murciélago va a ser muy importante para que prevalezca la planta. Es una relación que empieza a surgir con los polinizadores y las plantas, que a veces se adapta tanto la planta al polinizador que empiezan a depender casi uno del otro. Es por eso que es importante conocer a los polinizadores y también conocer a las plantas. Aquí es una relación de ambos. Ok, ahora, en esta diapositiva, pues también se va a hablar acerca de otras partes de la planta que llegan a ser o a tener para los polinizadores. Aquí estamos hablando de glándulas. Glándulas se refiere como si fueran unos pequeños granitos en las plantas que serían como brotecitos pequeños. Son como pequeños granitos en las plantas o pequeños bolitas o puntitos. En estas flores en particular va a tener esa glándula donde se produce un néctar y este va a atraer a ciertos insectos que no van a ir a la flor, no van a dirigirse a la flor, sino a estas glándulas con néctar que se encuentran por las hojas, a veces, en ocasiones, o por los tallos de donde están las flores, un poco más abajo. Esto funciona como un distractor porque lo que quiere la planta es que el insecto que vaya a esas glándulas con néctar no la polinice. Esto es como para darle alimento a ese insecto, pero no es el polinizador que necesita. Eh, en este caso hay una hormiga que es el que se está alimentando de las glándulas con néctar, pero está esperando la planta a su verdadero polinizador, que podría ser una mariposa o podría ser incluso un ave. Entonces trata de engañar a otros insectos que quieran alimentarse de ella para que no interfieran en su proceso. Eso es algo muy importante a lo cual se han tenido que adaptar las plantas para conseguir su objetivo. También existen señales deshonestas, que se le ha llamado así, de polinización por engaño. Ahora, no solo las plantas van a rechazar a los animales o a ciertos insectos para que no las polinicen, sino que también van a existir plantas que van a tener una apariencia
similar a otras para que los polinizadores se vayan hacia ella, que tengan esa atracción. Se disfrazan entonces de otra planta. Empiezan a hacer unas muy similares a otras. Aquí se ve el ejemplo de estas pequeñas plantas donde son orquídeas, las que están en la imagen C y la B, que se están adaptando a otras plantas que son diferentes. Aunque pareciera así muy iguales por el color, es la, de eso se trata la polinización por engaño, que el color es similar y la forma de los pétalos trata también de copiarse, de tener esa misma forma y que en el centro se encuentre donde están los estambres y su néctar y su polen. Es así como engañan a los polinizadores originales de la planta A y D para que ahora todas tengan esa polinización. Y esto es algo muy interesante que empieza a prevalecer ahora como un engaño ahora a las plantas para que las polinicen también. No solo rechazar polinizadores, sino también llamar a los polinizadores. Son muchas cosas muy interesantes en cómo las plantas van adaptándose a los animales para sobrevivir y que se puedan reproducir. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque la polinización se va a, después de llevarse a cabo, va a venir el fruto como resultado y ese fruto va a convertirse en semillas, después en una planta, vuelve a crecer el árbol, por así decirlo. Aquí es con el ejemplo de la manzana. Y otra vez vuelven a polinizar las flores de la manzana, crece el fruto, cae la semilla, empieza un brote de la planta, crece un árbol adulto, que es cuando ya empieza a tener flores y ya otra vez empieza la polinización. Esto lo hacen para seguir sobreviviendo, para tener una biodiversidad grande en cuanto a cantidades de plantas, prevalece su existencia y nos brindan servicios ambientales a nosotros. Nos vemos beneficiados de esta reproducción de estos polinizadores, porque nos van a estar otorgando alimento y no solo también a nosotros, sino a otros animales, porque los insectos son los primeros en alimentarse con el néctar, pero ahora animales más grandes se van a alimentar de su fruto. Incluso van a otorgar vivienda cuando sean árboles maduros, si es el caso. Si son hierbas, de igual manera siguen siendo un hogar para insectos o pequeños mamíferos que serían como ratones. Entonces, es la importancia de que la polinización prevalezca y sea de manera natural, porque se puede hacer, um, has- hacer como manera artificial manipulando todos los factores para que se, pro- se, re- se produzcan grandes cantidades de alimento, pero lo ideal en la naturaleza es que se haga así, que tenga un ciclo y un proceso para que haya diferentes beneficiados en, en todo esto que ocurre. Entonces, pero es importante decir también qué sucede con los polinizadores, porque sí, ya vimos que las plantas van a hacer de todo para reproducirse, pero también no todo depende de ellas. Aquí la interacción con los seres humanos ha afectado demasiado porque empezó a haber una disminución drástica en la población de polinizadores desde la década de 1990, que es cuando empiezan bueno, parte de globalización, donde empieza a haber más población, se requiere más alimento, más producción, más todo. Empieza a crecer las grandes ciudades, se empiezan a desplazar diferentes lugares, empieza a desplazarse la vegetación. Entonces, aquí es cuando ocurren los problemas, porque empiezan a disminuir por el uso de plaguicidas, de pesticidas, el cambio climático, también por introducir especies exóticas al ambiente y empieza a haber una competencia por por las plantas o también con con otros polinizadores.
Son problemas que han venido pasando desde hace mucho tiempo, pero no se había tenido como un registro porque pensaban que no pasaba nada. Y los polinizadores pues simplemente no pueden solucionarlo todo si se les está atacando, ni las plantas tampoco, porque al final también se ven afectadas. Si empiezan a dañar polinizadores, como vimos, ellas dependen la mayoría de todos ellos, por lo cual empezará a haber una disminución de especies que existan en el mundo. Ya no habrá tanta diversidad y se empezarán a limitar las plantas. Aunque los polinizadores no nos agraden porque a veces suelen ser como mosquitos o araña, siguen siendo parte importante y el empezar a disminuir a esos animales empieza a traer consecuencias graves para nosotros porque también en la industria de los alimentos se siguen utilizando estos polinizadores para producir los frutos y todo lo que nosotros no nos da alimento, todo, ujú, pues sí, a lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, como conclusiones, pues tenemos que tener en cuenta la importancia por la diversidad que nos van a brindar, porque también van a garantizarnos el tener servicios ambientales importantes de los cuales vamos a estar siempre beneficiados. Y también porque van a tener una consecuencia negativa a los ecosistemas, haciendo que haya un desequilibrio muchos, en muchos aspectos, desde que disminuyan las plantas, empiecen a haber carencias con los animales, que ellos tampoco tengan alimento, que empiecen a competir unos entre otros para sobrevivir, entre otros efectos negativos, también como el calentamiento global que actualmente se está viviendo. Es importante tratar de cuidar este aspecto porque pues sí afecta demasiado aunque nosotros no lo creamos. El no verlo no significa que el problema no exista y es importante al menos tenerlo en cuenta. Varias de estas soluciones también son ahora actualmente es que cada quien tenga un jardín polinizador en casa, ya sea solo con macetas, tener plantas nativas para que los insectos o aves o no murciélagos, porque los murciélagos suelen ser más de cactáceas, que son cactus. Entonces, pues sí, y puedan visitarlos y se mantenga esa diversidad. Perfecto. Eso sería al menos todo de mi parte. Espero que les haya gustado y mm, les pareciera interesante algunos datos acerca de cómo las plantas hacen para sobrevivir en esta parte de la reproducción, ya que son organismos sésiles, lo que quiere decir que son seres vivos que no se van a poder mover. A mí, la verdad, algunas cosas no las conocía y se me hizo muy interesante cómo se van adaptando para seguir viviendo, cómo lo han hecho a lo largo de los años y se ha mantenido así. Y bueno, como actividad, la actividad que yo eh, quisiese hacer, en este caso es muy sencilla porque se trata de colorear prácticamente. Aquí se les darían copias a los niños, eh, principalmente. No, también se puede hacer con personas mayores porque es una actividad para todos, donde se les da como unas tarjetas donde viene el polinizador y abajo la planta que va a polinizar. Esto es para colorearlos y que sean tarjetas del perfil de polinizadores. Esta actividad yo ya la saqué de una página de internet donde ya vienen hechas las tarjetas. Vienen varias tarjetas, aproximadamente creo son 10 tarjetas. Vienen con la planta y su polinizador arriba y vienen con frases. Como por ejemplo, en las de abajo está el escarabajo, que come mucho polen, me gustan las flores blancas, me gustan las flores abiertas en forma de cuenco. Y entonces abajo viene una flor así, que es la magnolia. Tengo forma de cuenco, mis pétalos son blancos, me abro durante el día y tengo mucho polen que ofrecer.
El siguiente ejemplo es de la mosca, que también, aunque sean a veces molestas para nosotros, siguen siendo polinizadores. En este caso, la mosca dice, necesito mucho néctar, me gustan las flores oscuras o de colores pálidos, me atraen los malos olores. Y aquí viene el trilio. Mis pétalos son de color púrpura oscuro, huelo asqueroso y tengo polen para ofrecer. Aquí ya estamos hablando que se están agregando información importante de lo que les hablé al principio, que las flores van a tener colores específicos para atraer a ciertos polinizadores. Y también algo que no mencioné, pero sí muy importante, es que también los olores ayudan a que atraigan a solo un cierto polinizador. Ujú. Entonces, es importante cómo todo se va relacionando y creo que es una actividad completa y muy sencilla que sí es muy educativa, a mi parecer. Aquí en este caso también tenemos como siguiente ejemplo la abeja, donde me gustan las flores con olor dulce, me gustan los racimos de flores pequeñas, como néctar y polen. Me gusta tener un lugar donde aterrizar mientras como. Y aquí viene la boca de dragón. Mis flores tienen útiles pistas de aterrizaje. Tengo un olor dulce. Tengo muchas flores pequeñas, mis flores vienen en muchos colores. Mm. Y el último ejemplo que yo descargué, se pueden descargar otros tres ejemplos más, es murciélago. Me alimento del néctar, me gustan las fragancias afrutadas, estoy activo por la noche. Y aquí viene el saguaro, que este es un cactus. Florezco de noche, tengo pétalos blancos, huelo a melones demasiado maduros y tengo mucho néctar que ofrecer. Entonces, para mí esta actividad está muy completa y yo creo que sería un buen incentivo para realizar y que se aprenda mucho acerca de los polinizadores, de las plantas, cómo ellas se adaptan para sobrevivir y la importancia que tiene para cuidarlas. Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.